la prueba anticipada en los casos de agresiones de género y violencia de género. Si se tiene la oportunidad de en verdad evitar la revictimización y así como violentan la Constitución, así también pueden armonizar las leyes del país y que las víctimas de agresión o violencia de género únicamente tengan que declarar una sola vez, pero no se aprovecha el poder que se tiene y lo que se están haciendo son pequeños parches y culpando el discurso político a los mismos de siempre. Porque si ellos tienen los votos para hacer una verdadera reforma, ¿por qué no la hacen? Hoy es el momento de hacerlo. Decían incluso del ISDEMU de que este es solo un paso porque sería una prueba anticipada o una declaración solo en la etapa judicial. La parte administrativa decían que todavía no, esa es la que... La parte administrativa queda intacta. Cuando una mujer o un niño, niña, adolescente, incluso un hombre víctima de abusos, ¿dónde va primero? A la policía. Ahí rinde una declaración. Luego va a la fiscalía. Ahí rinde una declaración. Ahí no se ha judicializado el caso. Se judicializa hasta que la fiscalía presenta el requerimiento fiscal correspondiente. Ahí entonces el juez o el sistema judicial empieza a operar. Pero ¿por qué si tienen los votos? ¿Por qué no tienen la voluntad de evitar de una vez por todas la revictimización en nuestro país? Tienen 56 votos, necesitan 43 para evitar esto, o no quieren tener a cuentagota con la mentira de que vamos paso a paso. Ellos lo pueden hacer. Lo mismo con el tema de las pensiones, lo pueden hacer. Lo mismo con el tema de la ley de seguridad de los agentes de seguridad privada, que tienen a la gente con mentiras. Tienen 56 votos para hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Sencillo, no hay voluntad. No hay voluntad, no hay interés. A alguien están protegiendo. Bien, en otro tema, justamente en ese tema de pensiones, decía el ministro de Hacienda que no están pensando en nacionalizar. Todavía no se conoce en sí cuál va a ser la propuesta de reforma, pero en esos pocos datos que sueltan, ¿qué opinión tienen de que ya establecen que no se nacionalizarían y cuál sería como la solución que se necesita? Fíjese que es bien complicado creerle a lo que diga un funcionario de gobierno, porque después aparece el presidente y él dice otra cosa. Yo diría que quizás el ministro no conoce lo que se está haciendo. Tendríamos que esperar a ver qué es lo que dice el presidente, porque ya hemos tenido la oportunidad, y ustedes han sido testigos, de ver cómo él desautoriza no solo a ministros, sino que al mismo vicepresidente. Entonces yo creería que las declaraciones de los ministros, de los diputados, pueden ser modificadas cuando el presidente haga ya el anuncio definitivo, y quizás eso es lo que están esperando. Ya pasó un año de aquella conferencia de prensa, donde tuvieron ahí a diferentes sectores, donde se habló de incluso de una pensión básica, pero hasta hoy no conocemos nada. Quizás sea que la propuesta no existe. Nosotros como FMLN hemos dicho siempre, hemos estado de acuerdo en la nacionalización de las pensiones, pero que sea la clase trabajadora quien tenga una participación bastante activa, porque ahorita los trabajadores no tienen una participación en la toma de decisiones con sus ahorros. Quien decide es el que administra. Y si se va a nacionalizar para que quien decida sea el Estado, no cambiaría nada. Los principales actores en el tema de la toma de decisiones, incluso de cómo se va a invertir el ahorro de los trabajadores, debería de ser tomado por los mismos trabajadores, que sería lo ideal. Y cualquiera puede decir, ay, el FMLN se robó las pensiones y no sé qué más. Bueno, si así fuera, no estuviéramos hablando de una reforma, porque ahí hay dinero todavía. Y que muy probablemente el Estado, el gobierno actual, esté pensando cómo echar mano de eso. Esa reforma no será buena si no se consulta de verdad a la clase trabajadora. Y estoy diciendo una cosa, a la clase trabajadora, no a los sindicatos que son afín a los que gobiernan, que cuando gobernó Arena eran sindicatos que respondían a los intereses de Arena, que cuando gobernó el FMLN eran sindicatos que respondían a los intereses del FMLN. Entonces es complejo hablar de la clase trabajadora, porque muchas veces esos representantes de la clase trabajadora ya no representan los intereses de la clase trabajadora. Podríamos hablar entonces de una consulta a nivel nacional donde los que son trabajadores opinan, porque por lo general en estas reformas, ¿quiénes son los que opinan? Los que están gobernando, o las AFP,
o los políticos, pero ustedes que son trabajadores también, ¿alguna vez les han preguntado a ustedes como trabajadores qué esperan ustedes de una reforma de pensiones? ¿A quién les preguntan? A los políticos, a los que gobiernan, a los que administran las pensiones, pero no al trabajador. Entonces, podría ser esto una oportunidad para crear ese gran diálogo de país donde ustedes como trabajadores y como cotizantes puedan vertir sus opiniones y sus propuestas.